¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, en este tutorial vamos a terminar de realizar a la hermosísima muñeca Hannah. Estoy feliz por la aceptación que ha tenido, muchísimas vistas, se los agradezco de todo corazón y es que la verdad es que quedó muy hermosa la muñeca Hannah. En este video vamos a realizar los detalles que nos hacían falta, como la torerita y la boina. Creí que iba a ser un video corto, pero me llevé más tiempo del que yo creía, pero está bien porque me las voy a llevar de la mano haciendo ambos detalles, tanto la boina como como la torerita, y claro que ese detalle de hojitas que tiene en la boina nuestra bella Hannah. Como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten, por favor. Den like en este mismo momento antes de que se les olvide, por favor. Esa es una manera muy bonita de apoyar al canal y muy sencilla para ustedes. Aquí abajito de el video que están viendo van a ver una manita con el dedo hacia arriba, lo tocan y eso es todo. También si el video no les gustó, den el dedito abajo, no importa, eso nos ayuda a mejorar. También les pido por favor sus comentarios, siempre estoy pendiente de ellos. Las invito también a formar parte de mis redes sociales. En Facebook estamos como Cometa Crochet, Instagram cometa-shop-mx y en TikTok Cometa Crochet. Vamos a dar inicio a este tutorial. Vamos a comenzar haciendo la boina. Vean qué bonita nos va a quedar. Miren el motivo, qué bonito se le ve. Ese como remolinito, digo yo, por la parte que va en la cabecita va a quedar de esta forma, pero va a quedar bien bonita. Vamos a ver el paso a paso para realizar la boina. Vamos a tomar nuestra hebra de color rojo y vamos a realizar un anillo mágico. Muy bien, hacemos aquí 3 cadenas. Esto va a equivaler a nuestro primer punto alto. En total haremos 12. Aquí llevo 2, engancho la hebra, entro en el anillo mágico, tejo 2 y luego 2. Engancho, entro en el anillo, vuelvo a enganchar, tejo 2 y luego 2. Y así hasta tener 12 puntos altos. Voy a realizarlo, amigas. Cuando hayan terminado, simplemente jalan la hebrita, esta con la que iniciamos, para que se cierre el anillo mágico. Y lo que vamos a realizar ahora, entramos en el primer punto y vamos a hacer un punto deslizado. Muy bien, tengo mi punto deslizado, voy a levantar 3 cadenas que equivaldrían a mi primer punto alto. Hago un punto alto más en ese mismo punto, en el primero que hicimos, y otro más. Haríamos en total 3 puntos altos. Una vez que los tenemos, vamos a realizar, les repito, las 3 primeras cadenas equivalen a nuestro primer punto alto. Hacemos ahora 2 cadenas. Vamos a saltarnos este punto que sigue, y en el que sigue vamos a hacer, en este vamos a hacer 3 puntos altos. Muy bien, aquí llevo el segundo y voy a hacer uno más. Muy bien, voy a realizar 2 cadenas, engancho la hebra, me salto este punto y en el que sigue hago 2 puntos altos, y eso voy a hacer hasta finalizar la vuelta. Miren, aquí ya acabé. Si ven abajo me quedó un punto ahí libre. Voy a hacer mis 2 cadenas y voy a enganchar con un punto deslizado, y así estaríamos cerrando. Voy a hacer un punto deslizado más. Levanto con 3 cadenas que solo me van a servir para subir la labor, y voy a hacer 2 puntos altos. Aquí uno y otro más sobre el punto que tengo abajo. Muy bien, voy a hacer otros 2 puntos altos, pero estos 2 serían dentro de las 2 cadenas que hicimos en la vuelta anterior.
Aquí está un punto alto y otro punto alto. Muy bien, si ven, en la vuelta anterior hicimos de 3 en 3, aquí vamos a ir haciendo de 4 en 4. Hago mis 2 cadenas, engancho, me salto este primer punto y en el que sigue hago 2 puntos altos. Aquí va uno más y 2 que corresponderían aquí adentro, vean, adentro de las 2 cadenas, 1 y 2. Muy bien, aquí voy a hacer mis 2 cadenas, me salto un punto y voy a repetir la secuencia. Terminé la vuelta, amigas, terminamos con 2 cadenas, nos ubicamos en el primer punto, hacemos un punto deslizado y un punto deslizado más. Vamos a levantar con 3 cadenas y ahora vamos a realizar 5 puntos altos. Aquí va 1, 2 y 3. Muy bien, los 2 que nos faltan los vamos a hacer adentro de las cadenas. Aquí va 1 y 1 más. Muy bien. Empezamos haciendo 3. Aquí 3, 4 y al final 5 puntos altos. 2 cadenas, enganchamos, nos saltamos un punto y en el que sigue vamos a hacer nuestros 5 puntos altos. Miren, amigas, espero que aquí la secuencia ya se haya comprendido perfectamente. Entonces vamos a seguir de la misma manera haciendo una vuelta en la que haremos 6 puntos altos, otra 7 puntos altos, otra 8 puntos altos, otra 9, 10, 11 y así hasta hacer 12 puntos altos. Miren, al final nos tiene que quedar un círculo como lo están viendo. Miren qué bonita se les van a ir formando allí esa como remolino que yo le digo. No sé si esta puntada tiene un nombre, por favor háganmelo saber. Como ven, se hace muy fácil como todo lo que hacemos en el canal. Miren, me quedó de aproximadamente 17 centímetros y medio, 18 más o menos, bueno, no más o menos, me quedó de esa medida, vean, 17 y medio, casi 18 centímetros. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a realizar disminuciones. Miren cómo vamos a hacerlas. Vamos a levantar, ya cerramos como todas las vueltas, con un punto deslizado. Levantamos con 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto, vean. Nos vamos al siguiente punto, pero solo cerramos 2. Enganchamos, nos vamos al siguiente punto, enganchamos y solo cerramos 2. Y aquí ya cerramos los 3 juntos. Y esto vamos a hacer durante toda la vuelta. 2, enganchamos, entramos al siguiente punto, 2 y ahora sí todos juntos. Muy bien, de esta manera vamos a hacer las disminuciones durante toda la vuelta. Miren, quería enseñarles cuando lleguen aquí a los 2 cadenas vamos a hacer lo siguiente. Es lo mismo, vean, pero ya va a ser dentro de las cadenas. Enganchan, entran a la cadena, sacan, tejen 2 y ahora sí todos juntos. Lo mismo, solo entrando dentro de las 2 cadenas. Vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta. ¿Les habrá quedado algo similar a lo que están viendo en la imagen? Vean. Así nos van a quedar ya las disminuciones. Lo que vamos a hacer a continuación, amigas, vamos a hacer una vuelta en relieve. Levantamos 3 cadenas. Esto es como un resorte en relieve. No me sé muy bien los nombres de las puntadas. Si ustedes me hacen favor de decirme, es algo así como el resorte en relieve. Bueno, aquí levanté ya las 3 cadenas. Vean cómo se ven perfectamente las disminuciones que fuimos haciendo en la vuelta anterior. Entonces, enganchamos nuestra hebra y vamos a entrar en el siguiente punto de la forma que están viendo. ¿Ven? En medio del punto. Volvemos a enganchar, pero ahora vamos a entrar al siguiente, pero por detrás. Y hacemos nuestro punto alto. Y así nos vamos a ir haciendo uno por enfrente, vean, así. Y uno por detrás.
De esta manera. Vean qué fácil, amigas. Esto vamos a hacer hasta finalizar toda la vuelta. Miren, aquí ya acabé. Voy a hacer una vuelta más. Levanté con 3 cadenas y me voy hacia el punto de enfrente. Entro por el punto de enfrente y ahora me voy por detrás en el siguiente punto. Muy bien. Y hago mi punto alto. Engancho la hebra, entro por aquí enfrente y hago mi punto alto. Engancho mi hebra, amigas, y entro por detrás y hago mi punto alto. De esta manera estaríamos haciendo nuestro resorte en relieve, amigas. Y ahí se ve bien clarito cómo vamos avanzando. Una vez más, aquí nos tocaría... No, ya lo estaba haciendo por detrás. No, aquí nos tocaría por enfrente. Uno por enfrente y uno por detrás. Muy bien. Espero que no haya ningún problema. Creo que está súper fácil. Voy a hacer esto hasta finalizar toda la vuelta. Muy bien. Regreso con ustedes. Miren, aquí ya terminé. Lo que hacemos aquí al final es simplemente un punto deslizado como en todas las vueltas, cadena para fijar, aprietan bien fuerte y dejan hebra lo suficientemente larga simplemente para enganchar en una aguja lanera y vamos a perder por dentro del gorrito. Déjenme, les explico, esto es muy sencillo de realizar, si ya lo realizamos varias veces dentro de la realización del vestidito y toda la muñequita en sí. Y miren, ya simplemente nos vamos por el revés. Ya me estoy saliendo de foquito. Y aquí si quieren hacer un nudo está bien, pero hicimos cadena para fijar, así es que creo que ya no es necesario hacer aquí un nudito y nos vamos a ir perdiendo tantos puntos como ustedes crean necesarios hasta que se sientan seguras que esas hebras ya quedaron perdidas. Muy bien, las van a perder de esta forma. Una vez que queden perdidas, simplemente van a cortar la hebra y listo, amigas. Eso se va a quedar ahí por dentro, nadie lo va a notar. Y miren, ¿a poco no es rapidísimo y muy fácil? Vamos a colocárselo, está muy despeinada esta Jana. Vamos a peinarla y le colocamos su boinita. Aquí ya puede ser a gusto de cada una de ustedes. Hay quienes se las colocan de ladito, hay quienes se la colocan de la misma forma que yo lo estoy haciendo, pero miren qué bonita se ve. La verdad me encantó. Muy bien, vamos a realizar ahora el detalle de hojitas que lleva Jana en la boina. Muy bien, para realizar las hojitas toman su hebra de color verde hoja y van a realizar 9 cadenas, amigas. En la última cadena no vamos a trabajar, nos vamos hasta la que sigue y haremos un punto deslizado. Después hacemos un punto bajo, un medio punto alto. Muy bien, un punto alto, enganchamos, entramos en el siguiente punto, tejemos 2 y luego 2. Un punto alto doble, aquí vamos a enganchar 2 veces la hebra, entramos, enganchamos de nuevo, tejemos 2, luego 2 y luego otros 2. Ahora vamos a hacer un punto alto, enganchamos, sacamos 2, tejemos 2 y luego 2. Vamos a hacer aquí un medio punto alto. Y finalizamos con un punto bajo. Muy bien. Una vez que hagamos esto, amigas, así es como habrá quedado nuestra hojita. Y vamos a comenzar de nuevo. Aquí vamos a hacer 10 cadenas, perdón, 9 cadenas. Hacemos 9 cadenas. Aquí voy con mis 9 cadenitas, amigas. No olviden, por favor, dar like a todos los videos. Muy bien, nos saltamos esta última y hacemos un punto deslizado. Vamos a empezar nuevamente con la misma secuencia. Un punto bajo, medio punto alto, un punto alto. Aquí hacemos un punto alto doble, hacemos 2 enganches, entramos, enganchamos, sacamos, tejemos 2, luego 2 y luego otros 2.
Seguimos con un punto alto, 2 y luego 2, un medio punto alto y vamos a finalizar con un punto bajo. Eso es todo, amigas. Nuestras hojitas habrán quedado terminadas. Vean, aquí simplemente jalamos la hebra, apretamos bien fuerte el punto y dejamos hebra corta. Aquí lo que vamos a hacer es hacer 2 nuditos bien fuertes para que no se nos deshaga y para que se queden más juntitas esas hojitas, y las vamos a pegar a la boina. Vean. Si las quieren coser está bien, yo las pegué con un poquito de silicón, miren, dándole la formita. Ahorita se las muestro de este lado. Ya que están bien los 2 nuditos, amigas, háganle 2, porque uno se les puede deshacer, háganle 2. Muy bien, cortamos las hebras sobrantes y yo lo pegué. Si ustedes quieren coserlo, adelante, está muy bien si los quieren coser. Yo lo pegué con un poquito de silicón aquí a la altura del resortito que hicimos, y vamos a procurar que esas 2 hojitas en la base queden pegaditas. En la base de las hojitas que queden pegaditas, las 2 mirando hacia arriba, vean. ¿Ven? Las 2 mirando hacia arriba. Y ya simplemente van a cortar estas bolitas. No sé tampoco cómo se llaman. Yo las vi, le dije, me da estas. Van a cortar 3 y las van a colocar en forma de V. Muy bien, así las van a colocar en forma de V. También las van a pegar con un poquito de silicón y las van a pegar en la boina a esta altura con un poquito de silicón también. Es un detalle que se hace, como vieron, facilísimo, pero que le da una vista muy bonita a la boina, porque pues sí, el color verde y el dorado, la verdad, lucen geniales en la boina. Vamos ahora a realizar la torerita, amigas. Me voy a ir de la mano con ustedes para que no haya ningún problema. Vamos a comenzar haciendo con hebra de color blanco. Recuerden que pueden hacer las combinaciones que a ustedes más les guste. Y vamos a comenzar haciendo 16 cadenas. Una vez que tengamos realizadas esas 16 cadenas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otras 3 que nos van a servir para levantar la labor. Enganchamos nuestra hebra, nos saltamos esas 3 cadenas y vamos a hacer aquí un abanico. Hacemos un punto alto, en la misma cadena otro punto alto. Aquí vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2 y otra vez en la misma cadenita vamos a hacer 2 puntos altos. Esto estaría formando nuestro primer abanico. Una vez que hicimos esto, vamos a hacer 3 puntos altos. Un punto alto en cada una de las cadenas que siguen. Aquí ya los hice los 3 puntos altos. En la siguiente cadena vamos a volver a hacer un abanico. Recuerden que hacemos un punto alto, otro punto alto, 2 cadenas y en la misma cadena hacemos 2 puntos altos. Aquí estamos formando un abanico más. Muy bien. Vamos a hacer ahora 6 puntos altos. Ya los realicé. En la siguiente cadena vamos a hacer otro abaniquito. Ya sabemos, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en la misma cadena. Muy bien. Muy bien, amigas. Siempre aprendemos cosas nuevas. Yo creo que muchas de ustedes ya saben hacer los abanicos. Pero bueno, en las muñequitas, esta es la primera vez que los utilizamos en el canal. Vamos a hacer ahora 3 puntos altos. Aquí llevo 1. Ya me iba a meter en el mismo. No, aquí estos sí ya son un punto alto en las 3 cadenas siguientes. 3 puntos altos. Muy bien. Voy a hacer ahora en la penúltima cadena que me queda, voy a hacer el último abanico. Muy bien, aquí ya llevo 2 puntos altos, 2 cadenas
y 2 puntos altos. Amigas, si voy muy rápido, es que si lo hago más lento, el tutorial se haría eterno. Aquí en YouTube tienen la opción de que se vaya más lento el video, o ustedes pueden pausar cuantas veces así lo decidan. Al final nos va a quedar una cadena y hacemos en esa cadena un punto alto. Y así estaríamos terminando la primera vuelta, vean. Todas las vueltas las vamos a finalizar con 3 cadenas y vamos a girar la labor. Y aquí vamos a comenzar haciendo un abanico dentro, más bien sobre el abanico anterior. Aquí dentro de las 2 cadenas que hicimos, vamos a comenzar haciendo 2 puntos altos, 2 cadenas y allí mismo 2 puntos altos. Entonces nos quedaría un abanico sobre el abanico anterior. Muy bien. Aquí ya van. Poco a poco van a ir viendo cómo se van formando los abaniquitos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una cadena. Nos vamos a saltar este punto y en el que sigue hacemos un punto alto. Cadena, nos saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto alto. Cadena, nos saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto alto. Cadena, y aquí ya llegamos al abanico que hicimos y vamos a hacer un abanico dentro de ese mismo abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos sobre ese mismo punto. Muy bien, vamos a realizar ahora, amigas, una cadena. Nos saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto alto. Cadena, nos saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto alto. Y así vamos a hacer hasta llegar al siguiente abanico y vamos a seguir la misma secuencia hasta finalizar. Recuerden, todas las vueltas las finalizamos con un punto alto, levantan 3 cadenas, giramos la labor y aquí vamos a comenzar haciendo un abanico. Como ven, todas las vueltas las vamos a comenzar con ese abanico. 2 cadenas, enganchamos y entramos haciendo otros 2 puntos altos. Yo creo que esto de los abanicos ya a estas alturas debió haber quedado muy claro. Vamos a hacer ahora una cadena, enganchamos la hebra y dentro de este huequito vamos a hacer un punto alto. Vean aquí, sería un punto alto. Cadena, enganchamos y dentro del siguiente hueco hacemos un punto alto. Cadena, punto alto. Cadena, perdón, aquí miren. Cadena, punto alto, que sería aquí. Muy bien. Cadena y llegamos a un abanico, ya sabemos. Aquí vamos a hacer nuestro abaniquito. Muy bien, amigas. Cualquier duda, comentario, sugerencia, ya saben que siempre estoy al pendiente de ellas, tanto aquí en YouTube como en mis redes sociales. Muy bien. Y vamos a seguir la misma secuencia hasta finalizar la vuelta. Cadena, punto alto, y cada vez que lleguen a un abanico, pues van a hacer ese abanico. Muy bien. Yo creo que hasta aquí quedó muy claro y van a hacer otras 4 vueltas. En total tienen que hacer 5 vueltas como esta última que hicimos. Muy bien, ya sabemos que al final de cada vuelta terminamos con un punto alto, levantamos 3 cadenas, giramos la labor y vamos a comenzar con el primer abanico que siempre nos vamos a encontrar aquí al principio de cada vuelta. Muy bien. Y voy terminando este abanico que me pide mi labor al inicio. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Toda esta vuelta la vamos a hacer de abanicos, pero a partir de aquí mis abanicos ya van a ser divididos de una sola cadena, ¿eh? Nos saltamos aquí, vean, nos saltamos estas 2 y nos vamos a ir aquí a trabajar sobre el punto alto de la vuelta anterior. Allí vamos a hacer un abanico, pero aquí ya solo de una cadena.
Si quieren hacer 2, está bien, ¿eh? Yo a partir de aquí ya voy a hacer una cadena de separación dentro del abanico. Vean. Engancho y voy a saltarme este punto alto, me voy al que sigue. Vean. Y aquí voy a hacer un abanico. Un punto alto, otro punto alto, cadena y en el mismo punto hago 2 puntos altos. Yo voy a hacerlos de separación de una cadena. Si ustedes quieren seguir haciendo los abanicos con separación de 2, está bien. Me salto un punto alto y vuelvo a empezar haciendo el abanico. Amigas, si quieren ir pausando, si no, tienen aquí la opción de que el video vaya más lento. Hay muchas opciones, amigas, para que no se vayan a perder. Me salto este punto y en el que sigue hago mi abanico. Un punto alto, otro punto alto, una cadena y allí mismo hago mis 2 puntos altos para realizar mi abanico. Algunas dirán que soy muy reiterativa. Bueno, pues aquí la verdad es difícil darle gusto a todos. Nos saltamos el punto alto que sigue y aquí no, y ya llegamos al siguiente abanico. ¿Vean? Aquí ponemos mucha atención. En ese abanico al que llegamos solo vamos a hacer 2 puntos altos. No lo vamos a terminar porque vamos ahora a formar ya la manga. Miren, van a tomar el extremo. Vean, tomen este extremo y van a hacer un doblez tal y como están viendo en la imagen ahí. Y vamos a entrar ahí. Ya ven que empezamos todas las vueltas con un abanico, pues vamos a entrar allí. Vean, aquí está, aquí vamos a entrar. Aquí realizamos un punto deslizado, una cadena y ahora sí vamos a hacer los otros 2 puntos altos que nos hacían falta en este abanico al que habíamos llegado anteriormente. Muy bien. Y vamos a continuar haciendo la misma secuencia que hemos estado haciendo hasta ahorita. Miren, aquí ya quedó formada la manguita y ese abanico ya quedó listo. Repito, vamos a seguir la misma secuencia que hemos venido haciendo hasta ahorita. Aquí no vamos a trabajar, nos vamos hasta este siguiente punto alto. Ahí hacemos nuestro abanico. 2 puntos altos, una cadena de separación y otros 2 puntos altos. Muy bien. Vamos a hacer esto, amigas, hasta finalizar la vuelta. Van a llegar aquí al otro abanico. No importa, ustedes se siguen con la misma secuencia hasta el final. Miren, aquí ya llegué aquí al otro abanico y voy a seguir trabajando normalmente. Recuerden, me voy a saltar ahí un punto alto y sobre el abanico anterior voy a hacer uno más. Muy bien. Y voy a hacer esto hasta finalizar la vuelta, amigas. Ahorita les voy a decir cómo vamos a formar la otra manguita. Muy bien, miren, aquí ya llegamos a los últimos abanicos. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos hace un momento. Vamos a hacer aquí 2 puntos altos. Ay, hay mucho ruido de coches, amigas. Y vamos a hacer ahora este doblez. Miren, en estos abanicos anteriores vamos a hacer el doblez. De esta forma, vean, tal y como lo están viendo en la imagen, miren, les debe de quedar así. Muy bien, entonces nos ubicamos en estos abanicos, los anteriores, y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Ay, amigas, déjenme acomodo mi hebra. Hacemos aquí dentro del abanico un punto deslizado, una cadena y finalizamos el último abanico que nos quedaba aquí para finalizar la vuelta haciendo 2 puntos altos, uno y uno más. Recuerden que todas las vueltas las finalizamos con un punto alto, muy bien, y hacemos nuestro punto alto para finalizar la vuelta. Aquí está. Ay, no lo distingo, ahí está. Y pues así habrá quedado formada ya una parte
de nuestra torerita. Vean, ya están las dos manguitas, ya quedó aquí formada. Ahí hacen un punto, una cadena para fijar y cortan la hebra y vamos a retomar el tejido en esta esquinita. Vean, ¿vieron cómo lo tomé? En esa esquinita vamos a retomar el tejido. Esta ya es la última vuelta, Esta es ya la última vuelta de nuestra torerita. Vamos a levantar con 3 cadenas. ¿Y qué creen? Esta cadena equivale a el primer punto alto de un abanico. Aquí vamos a hacerlo. Muy bien. Cadena de separación y allí mismo otros 2 puntos altos. Bien fácil, amigas. Y como nuestra muñeca, bueno, como es una muñeca, pues es pequeño, así es que lo vamos a hacer súper rápido. Aquí enganchamos la hebra y dentro de estas cadenas que hicimos aquí, ¿se acuerdan? Estas cadenitas les tienen que quedar ese espacio y hacemos ahí el otro abanico. Ahí trato de perder esas hebras, tanto de cuando cortamos la hebra inicial como ahorita que retomamos ahí el tejido. Muy bien, déjenme cortarlas porque ya me fastidiaron, ya las escondimos lo suficiente y ya me estorban aquí, ya no me gusta. Me faltaba aquí un punto alto para terminar ese abanico. Y así habrá quedado, amigas. Engancho hebra y me voy aquí, miren. Y voy a hacer ahí otro abanico más. Cadena y 2 puntos altos. Muy bien. Me voy a ir haciendo otro aquí. Vean. Les dije que nos íbamos a ir de la mano, amigas. Espero que de esta manera no se pierdan. Pues, como les digo, de la mano hasta finalizar la torerita. Muy bien. Ya hice el otro abanico. Vean cómo va quedando. Miren, engancho la hebra y me voy a ir aquí. Esta es la última serie de 3 puntos que tenemos allí. Ahorita ya, esta es la parte frontal. Ahorita ya nos vamos a ir a la parte de atrás. Aquí cadena y mis otros 2 puntos altos. 1 y 2. Aquí me voy a encontrar, amigas, con esta serie de abanicos que venimos haciendo desde el inicio. Obviamente vamos a hacer lo mismo que hemos hecho ahorita, un abanico sobre el abanico anterior. Ya es la última vuelta, amigas. Si ustedes quieren adaptar esto a una niña, a una bebé, pues simplemente tienen que ver el ancho de su manga y la parte de hombro a hombro. Saquen esas medidas y así van a ir realizando si ustedes así lo desean. Y miren, ahora nos vamos a ir a los otros abanicos. Aquí, ya sabemos, un abanico sobre otro. Sí, ustedes pueden ir adaptando esta torerita para una niña si así lo desean. Muy bien, ya terminé esta parte y lo que vamos a hacer aquí en la parte de atrás, pues lo mismo. Nos vamos a ir haciendo abanico sobre abanico, abanico sobre abanico y vamos a hacer, recuerden, acá atrás y aquí enfrente de la torerita también teníamos abanicos aquí. Entonces vamos a ir haciendo esto hasta llegar allí. Así es como nos estaría quedando esta orilla. Vean qué bonita, miren. Esta es la parte de enfrente, la parte de atrás. Y ahorita vamos a hacer el otro lado de la parte de enfrente, miren. Así les deben de ir quedando abanico sobre abanico. Perdón si soy muy repetitiva, amigas, pero prefiero eso a que queden dudas. ¿Qué vamos a hacer aquí enfrente? Lo mismo que hicimos del otro lado. Vamos a estar trabajando dentro de estas cadenas, vean. Aquí está. Abanicos, un abanico sobre cada una de estas 3 cadenas que nos quedaron aquí libres. Amigas, por favor, den like a todos los tutoriales, que no se les olvide eso. A mí me ayuda muchísimo en el canal. Si YouTube se da cuenta que tengo muchos likes, ayuda a que mis videos se muevan y cada vez somos más y más y se los agradezco de manera infinita, de verdad.
Miren, aquí ya llegamos otra vez a estas 3 cadenitas. Allí vamos a hacer un abanico. Les recuerdo, si ustedes estas últimas rondas de abanicos las quieren hacer con separación de 2 puntos, están en la libertad de hacerlo, se va a ver igual de bonito. Aquí ya llegamos, vamos a hacer uno más en esta esquina de aquí arriba. Hacemos otro abanico más en esta esquinita de acá arriba. Vean, ¿a poco no se hace fácil y muy rápido, amigas? Muy rápido que se hace. Aquí al final ya nada más vamos a hacer una cadenita para fijar. Dejamos hebra larga para ensartar nuestra aguja lanera y perder las hebras por dentro de la torerita. Y así habrá quedado, amigas. Ya ustedes aquí arriba, si quieren colocar un botón, algún detalle en color rojo que la verdad se le vería fabuloso, está muy bien. Y miren qué bonita y fácil la realizamos. Voy a perder esos hilos y les muestro el resultado final. Pues así habrá quedado, amigas. La verdad es que se le ve muy bonita. Les repito, si ustedes quieren poner aquí un detalle como un botoncito, alguna florecita, algún detalle, está muy bien. Pues llegamos al final de un proyecto más. Les agradezco su apoyo y nos vemos muy pronto con más tutoriales.